Bienvenidas a una nueva clase de Historia Americana 3. En este caso abordaremos la lectura del autor Loris Sanata cuando trabaja el ciclo contrarrevolucionario. ¿Cómo fue sofocada la oleada revolucionaria que atravesó América Latina en la década del 60 y el 70? Bueno, mediante una violenta oleada contrarrevolucionaria. En el contexto de la Guerra Fría se legitimó la acción militar. El sector militar gobernante consideraba que la única forma era una solución drástica y definitiva a esta oleada de revoluciones. También lo percibieron como una cruzada revolucionaria. Ya dijimos que la palabra revolución era una expresión de moda y el sector militar también la toma y se presenta como que llegaban a ser la revolución. Pero no todos los gobiernos autoritarios fueron iguales. Es cierto que en los 60 y en los 70 los gobiernos de este tipo, de dictaduras, fueron la norma, por decirlo así, en toda América Latina, pero no todos tuvieron las mismas características. Por ejemplo, en Nicaragua y en Paraguay, lo que experimentaron fueron dictaduras de tipo autocráticas. Ya trabajamos en el caso de Nicaragua la dictadura de la familia Somoza. Recordamos que Anastasio Somoza sube como líder en 1933 y la dictadura de Anastasio y luego la de su hermano y demás familiares se va a prolongar hasta 1979. En el caso de Paraguay va a haber también una dictadura autocrática. Va a ser la del general Alfredo Stroessner, que se instala en el poder en 1954 y recién va a caer, porque cae mediante otro golpe de Estado, en 1989. 35 años de dictadura. Se mantuvieron con fachadas constitucionales, hacían ir al pueblo a las urnas, pero la dosis de paternalismo era profunda, un paternalismo social y a la vez la represión. En América Central también, en el caso de El Salvador y especialmente en Panamá, en la zona andina como en Perú, en Bolivia y en Ecuador, se instalaron diversos tipos de autoritarismos que se fueron alternando entre sí y combatieron entre los mismos sectores autoritarios. Lo que sucedía es que dentro de las mismas Fuerzas Armadas había divisiones, había ideas que se oponían. Para algunos dentro de las fuerzas no había seguridad, sino había desarrollo primero. Por eso, algunos de estos sectores de las Fuerzas Armadas decidieron aplicar reformas sociales que permitieran integrar a las masas. Por otro lado, otros sectores de las fuerzas consideraban que no podía haber desarrollo sin orden primero. Entonces aplicaron largas etapas autoritarias. De manera que los golpes en los países latinoamericanos se sucedían y las diversas facciones militares se sustituían unas a otras. Un ejemplo de ello sucedió en Bolivia, donde oficiales conservadores derrocaron en 1971 a Juan José Torres e impusieron una dictadura brutal. Juan José Torres era un militar, pero como ya vimos, lo asesinan exiliado en la Argentina. Es decir, que dentro del mismo sector militar tenían estas profundas divisiones y oposiciones. En el caso de Perú va a suceder al revés. En 1975 van a ser oficiales moderados los que destituyen a los populistas, en este caso a Velasco Alvarado. ¿Qué sucede en México? Bueno, la situación giraba en torno al Partido Revolucionario Institucional, al PRI, a ese partido que surge de la Revolución Mexicana. ¿Cómo fue su accionar? Bueno, iba oscilando entre represión policial en algunas circunstancias y en otras llevaba a la práctica estrategias populistas. Eso es lo que sucedió en México. ¿Qué pasó en los grandes países de Latinoamérica? Argentina, Brasil
y en menor medida en Chile y Uruguay. Bueno, se va a inaugurar un nuevo tipo de autoritarismo llamado autoritarismo o regímenes burocráticos autoritarios. En Brasil, este fue el resultado del golpe del 64, en Argentina el golpe del 66 con Onganía, en Chile el golpe del 73 con Pinochet y en Uruguay también el mismo 73 un golpe de Estado. La ambición de estos regímenes, y por eso hablamos de burocráticos autoritarios, era regenerar la nación mediante hacerse cargo del poder como institución. Y así lo llevaban a la práctica. Se repartían el poder entre las diversas armas, como lo hemos visto en la Argentina, o lo delegaban en un alto oficial a quien controlaban. Se posicionaban como los guardianes de la unidad ideológica de la nación. ¿Cómo era vista la nación? Bueno, como un organismo que había que cuidar, que mantener en armonía, que equilibrar, y consideraban que las fuerzas sociales que se nutrían del comunismo, esa mezcla, sobre todo en América Latina, de marxismo con nacionalismo, es la que causaba la inestabilidad. Por lo tanto, y era el sector desde donde surgía la violencia. Por eso vamos a tener que en los países con profundas raíces populistas como Argentina o Brasil, o en otros en los que aparecía el socialismo como en Chile y en Uruguay, fue donde van a predominar estos regímenes burocráticos autoritarios. Igualmente, de este autor, Lori Sanata, tenemos que tomar una idea interesante. Cuando él describe los regímenes militares del 60 y del 70, comenta que hay una diferencia que hay que tener en cuenta. Los regímenes militares del 60 fueron menos violentos y estuvieron más dispuestos a aceptar la base económica desarrollista. Sin embargo, los regímenes del 70 se volvieron más violentos al punto de llevar a cabo terrorismo de Estado. Y en cuanto a lo económico, cambiaron radicalmente el modelo de la economía y aplicaron el neoliberalismo. De manera que esto tenemos que tenerlo en cuenta. Si bien 60 y 70 son 2 décadas de militarismo, hay características que los distinguen. Obviamente, el caso argentino es el caso típico de dictadura militar típica de estos burocráticos autoritarios con la aplicación de la violencia. En marzo del 76, cuando el gobierno de Isabel Perón no puede hacer frente a la ola de inflación impresionante, a la ola terrorista que agobiaba a la Argentina y a sus propias contradicciones internas, el golpe militar asume el poder. Como dijimos, la violencia atravesaba el país, por un lado, mediante los montoneros, la guerrilla peronista que invocaba el socialismo nacional, y por el otro, la AAA, este grupo paramilitar de extrema derecha. Esta circunstancia, este contexto de violencia extrema, llevó a que los militares pudieran tomar el poder con una amplitud de apoyo y de consenso. Su premisa era erradicar de raíz la subversión y no dudaron entonces en aplicar una masiva represión clandestina. Una profunda violencia política, siempre con apariencia de normalidad, como fue evidente cuando se llevó a cabo el Mundial de Fútbol de 1978. El único éxito que tuvieron los militares en Argentina fue establecer orden, pero un orden basado en represión. Pero otro éxito no podían no podían mostrar logros económicos, como sí iba a ser el caso de Brasil y de Chile. A pesar de tener gobiernos militares, pudieron experimentar mejoras en sentido económico. En el caso de Argentina sabemos que no, que aumentaron los conflictos internos, la economía sufrió una gran debacle, la violencia llevó a que los derechos humanos, la solicitud de los organismos internacionales pusieran el foco en nuestro país y terminara con una guerra que pretendía recuperar la popularidad del régimen militar en 1982 con Malvinas, pero logró todo lo contrario.